Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, como los domingos que estamos ahora haciendo prédicas sobre el Evangelio de Juan. Hoy vamos a hablar de Juan, el capítulo 3, que nos habla de un tema maravilloso, que es uno de los temas centrales del Evangelio y es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, como lo vemos, aquí vamos a hablar del nuevo nacimiento, de la religión a la transformación. El capítulo 3 del Evangelio de Juan, según la Biblia, contiene una de las conversaciones más profundas de toda la Escritura, y es el encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, un maestro de la ley judía. Aquí no vemos un milagro espectacular, ni una multitud, ni una predicación pública que vemos y vamos a ver durante todo su ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos algo mucho más profundo y es una conversación personal que revela la esencia del Evangelio. Y en esta conversación surge una verdad que cambia todo. Es necesario nacer de nuevo cuando conocemos a Cristo. Lo primero que nos habla aquí es que Nicodemo representa esa religión de su época, era maestro de la ley y era miembro del Sanedrín, o sea, una persona muy importante, religiosa en esa época en Jerusalén. Es decir, era un hombre religioso, era un hombre respetado por la comunidad, conocedor de Dios, pero desafortunadamente en apariencia. Por eso dice que, pero viene de noche. ¿Por qué de noche? Tal vez por temor de que lo miraran buscando a Jesús, tal vez por duda, tal vez porque aún estaba en la oscuridad espiritual. Y esto nos deja un mensaje, y es que puedes tener una religión, mi querido hermano, y aún estar en la oscuridad. Por eso es importante tener un encuentro personal con Cristo. Segundo, aquí nos habla del reconocimiento correcto, pero insuficiente. El mismo maestro Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, tenía buena teología, sabía que Jesús venía de Dios, pero eso no era suficiente. Eso nos invita, mis queridos hermanos, a que conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y viene la respuesta inesperada de Jesús. Jesús no le responde al halago, le dice de una vez, sin ambigüedades, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús corta directamente el problema. Él no habla de conocimiento, porque Nicodemo lo tenía. No habla de religión, porque él era un hombre religioso. No hablaba de obras, porque a lo mejor las hacía. Habla de un nacimiento espiritual. El problema de Nicodemo es el pensamiento natural. Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque su mentalidad estaba pensando en lo físico, pero Jesús le habla de lo espiritual. Aquí está el problema de muchos en el día de hoy. Y es que intentan entender lo espiritual con una lógica humana y así no lo vamos a entender. Lo de Dios.
Y Jesús le agrega algo más en el versículo 5, dice, nacer del agua y del espíritu. Jesús dice, el que no naciere del agua y del espíritu. ¿Esto qué implica? Implica una limpieza espiritual, una renovación, una transformación completa de nuestro ser. No se trata de mejorar, es comenzar de nuevo una vida en Cristo Jesús. En el 6 nos habla que lo natural viene en controversia, se opone a lo espiritual. El mismo Señor lo explica de una forma muy clara, dice, lo que es nacido de nuevo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, nuestra naturaleza humana no puede producir una vida espiritual. No importa cuán bueno seas, no importa cuán religioso seas, no importa cuánto sepas de la Biblia y de las cosas de Dios, sin un nuevo nacimiento no hay vida espiritual. En el versículo 8 nos dice el viento del Espíritu, dice, y el viento sopla de donde quiere. Aquí Jesús explicando con otro ejemplo lo que sucede en la vida espiritual. Jesús explica que el nuevo nacimiento no se controla. Esto no es fabricado, no es manipulado, es obra y exclusivamente de Dios. Posteriormente nos habla de la ignorancia espiritual. Nicodemo, siendo maestro, no lo entiende. Esto es fuerte. Esto quiere decir que puedes enseñar la Biblia y aprenderla y no haber nacido de nuevo. Tiene que haber una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento y un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, ahí yo los invito a que lean este capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos habla de la revelación celestial. Jesús habla de lo que conoce. Él no opina, él revela de lo que Dios le ha puesto en su corazón. Luego nos habla de la cruz anunciada. En los versículos 14 y 15 dice, Jesús menciona a Moisés y la serpiente del desierto. Dice que así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre se la ha levantado. Y esto apunta a la cruz. Yo le quiero hacer un recuerdo. En el Antiguo Testamento, en una época en que los judíos se rebelaron a Dios, Dios les envió serpientes para corregirlos, para castigarlos por su rebelión contra él. Y entonces, ellos viéndose que eran atacados por esta serpiente, le pidieron a Moisés que les intercediera. Y Moisés habló con el Señor y entonces les dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la levantara cada vez que estaban en peligro. Y la serpiente se levantaba. Entonces, él pone ese símil para hablar también de Jesús, que Jesús moriría, pero sería levantado al tercer día. O sea que esto nos habla apunta hacia la cruz y la resurrección de Jesucristo. Y aquí viene el versículo central yo diría que del Evangelio, ¿no? Este capítulo, de todo el Evangelio, contado el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, casi diríamos de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento. Y es el versículo de Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. En este versículo, mis queridos hermanos, se resume todo el Evangelio. Aquí habla del amor de Dios, que eso es lo más importante en el Nuevo Testamento. La entrega del Hijo que viene a morir por nosotros, por nuestros pecados. De la salvación que solo viene por fe en Jesucristo. De la vida eterna que nosotros tenemos al pertenecer a Cristo. No se trata de una religión, es por gracia que Dios nos da ese regalo inmerecido a todos los que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. En el versículo 17 también nos habla de que Él no vino a condenar, Él vino a salvar, pero también nos habla de una condenación. Están las dos alternativas. En el versículo 18 y 19 nos habla que la condenación no solo es por el pecado, es por no aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El que creyó en Cristo es salvo y tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo de Dios que vino a salvar la humanidad. Ese es el libre albedrío. Tú escogerás o aceptas a Cristo en tu corazón y serás salvo y tienes vida eterna, o no lo aceptas y serás condenado. El día en que tú mueras, si tú estás con Dios, irás al cielo y irás a la nueva Jerusalén, donde la vida eterna, con la presencia de Cristo por siempre y para siempre. O escogerás el infierno, el lago de fuego, y estarás con los demonios y Satanás. Y no es que seamos, que mire, que solo hablan del infierno, esto, aquello, no. El que más habló del infierno fue Jesucristo. Y Él lo dice aquí. Ahí está la alternativa. Es por rechazar la luz que es Cristo. La luz vino al mundo, pero muchos aman más las tinieblas que la luz. Bueno, ese es el libre albedrío. Pero las consecuencias también serán de acuerdo a cada decisión que tomemos. Y es el problema del corazón humano. ¿Por qué la gente rechaza a Dios? Porque saben que la luz expone, la luz confronta el pecado, porque exige un cambio de vida, porque la vida que llevamos no es la correcta cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Luego nos habla aquí de Juan el Bautista, el ejemplo correcto. Y él dijo en un mensaje de Juan el Bautista, dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Juan el Bautista era un hombre, dice que el mismo Señor Jesucristo dijo que no había profeta mejor que él. Era un hombre de Dios, pero él preparó el terreno para la llegada del Mesías, Jesucristo. Y ese es el modelo. Menos yo, más Cristo. Que merme más mi persona y que Cristo, viva más en mí, en mi corazón, en mi vida. Y eso nos habla de que no basta con religión. Puedes ir a una iglesia muchos años y no haber nacido de nuevo. Porque necesitas una transformación. No, mucha gente llega a los pies de Cristo pensando o quiere llegar a los pies de Cristo pensando que va a mejorar como persona. No, no, hermanos. No va a mejorar como persona. Va a ser una nueva persona. Las viejas cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. El viejo hombre muere y nace un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y el nuevo nacimiento es espiritual. No se logra con el esfuerzo humano. Es porque el Espíritu Santo entra en tu corazón y ya
estás con la presencia del Espíritu Santo en tu vida y es el que transforma tu vida, cambia tu vida de ahora en adelante. Aquí nos habla también que Dios nos ama, pero nosotros debemos responder a ese llamado. Donde debemos decidir por la luz, no vivir más en la oscuridad en la que se vive sin Cristo. Y hay señales de un nuevo nacimiento. ¿Cómo se demuestra que nacemos de nuevo? Porque hay un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida. Hay un amor por Dios. Hay un deseo de santidad. Hay una convicción del pecado. Y hay una vida transformada en Cristo Jesús. El error moderno es que muchos creen que ser cristiano es creer en Dios, en ser buena persona, en ir a la iglesia. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y es necesario que nosotros nazcamos de nuevo en Cristo Jesús. Que lleguemos a una verdadera confesión de pecados, un arrepentimiento de lo malo que ya hemos hecho en la vida y un encuentro personal con Cristo en donde por fe creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vamos a hacer sus mandamientos, su voluntad en esta tierra para ir con Él para siempre y por siempre. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo tiene que ver con el arrepentimiento, un cambio, un giro de 180 grados de mi vida. Ya no hacer lo que hacía antes, sino hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es creer en Cristo como mi Señor y Salvador en mi vida. Es recibir una nueva vida. Por eso el mensaje central de este capítulo 3 es: sin un nuevo nacimiento no hay salvación. Usted puede ser una gran persona, un buen ser humano, ayudar a los pobres, hacer lo que usted haga y tendrá mérito en esta tierra. Pero no es salvo y no irá, no tendrá la vida eterna y no estará en la presencia de Dios si no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida. Dios hoy te pregunta, ¿has nacido de nuevo o no? ¿Eres religioso, tal vez? ¿Sabes de Biblia? ¿Sabes de la Biblia? Pero la pregunta no es esa, sino que si has sido transformado. Si no has nacido de nuevo, hoy es el día. Yo quiero hacer una oración contigo para si tú quieres aceptar a Jesucristo, hoy es el día. Di, Señor Jesucristo, confieso mis pecados delante de ti, Señor. Confiesa tus pecados delante de Dios, el único que puede perdonar pecados. Perdóname, Señor, porque he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de todo corazón, pero quiero, Señor, empezar un nuevo nacimiento contigo. Te reconozco a partir de hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Quiero que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borre jamás. Quiero seguir tus mandamientos, Señor Jesús. Reconozco que necesito un nuevo nacimiento, Señor. No quiero solo religión, quiero una vida transformada. Perdona mis pecados, cambia mi corazón, hazme una nueva persona. Por eso yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borre jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, si tú la haces de todo corazón, yo puedo asegurarte que tú eres salvo y a partir de hoy eres hijo de Dios. Porque cuando lo vimos en Juan capítulo 1, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo somos hijos de Dios los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida.
porque Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo y tener a Cristo en nuestro corazón y ser sellados por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.